Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo 8. Tercera parte. Nuevos vítores en la sala ante el anuncio de Ferdinand. Quien esperó pacientemente a que cesaran para continuar hablando y que los dos magos se colocaran junto a los demás héroes del concilio. Bien, no obstante, es imprescindible que Exomir acuda en la expedición una sacerdote consagrada a Elaban. Solamente existe una persona que cumple las características para esta misión. Arian, la suma sacerdotisa de Elaban. Para asegurarnos de su participación, el Consejo de Magos ha contratado a la Compañía del Fénix Azul para que participe junto a los héroes del concilio en la expedición de Exomir. No hubo muchos aplausos ante el anuncio de Ferdinand. Como representantes del Consejo de Magos, los mercenarios avanzaron de forma titubeante y se colocaron al lado de los héroes del concilio. Muchos de ellos se mostraron molestos de tener que compartir la gloria con unos mercenarios. Era un insulto a su honor como nobles guerreros. Un grupo de asesinos, orcos, muchos habían sido repudiados por los suyos antes de ser mercenarios y ahora les tocaba combatir junto a lo más noble de todos, Anaris. Bruac Gemanegra se retorcía en su silla al ver a su hija allí presente. Adrien se mordía los labios ante la presencia de Agnoruk, igual que Reginaldo, y con quien tenía también cuentas pendientes. Arras, el carnicero de Tautanel junto a su padre, muchos elfos lo odiaban a muerte, pero también el enviado del Imperio Negro se mostraba incómodo en su silla. Gabla, sin embargo, observaba con cierta admiración a Kush. Endic sonreía maliciosamente a Paulanna. La elfa solo quería que la tierra se la tragara por estar junto a este grupo de guerreros tan odiados por todos. No pararon los murmullos ante la sorprendente declaración del Concilio de las Edades. Pero para el gran rey, que alguien dudara de una orden suya era una de las faltas más graves a su sagrada autoridad. Silencio. La sala se quedó callada ante el grito de autoridad del gran rey. El concilio ha decidido. Los héroes del concilio y los mercenarios de la Compañía del Fénix Azul se reunirán dentro de 4 meses en el reino de la Mería en Zaldonás. Partirán 2 semanas después hacia Exomir para terminar con la amenaza de los demonios del Abismo Negro. Arras y Cirinac se miraron y sonrieron sin decirse nada. Tanya bajó la cabeza. No podía mantener la mirada de odio del aniquilador. Había sobrevivido a su hermano en la masacre de las minas de sangre y ahora luchaba con los asesinos de toda la legión de los hermanos de Dan Kaatar, traicionando a los suyos. La hija deforme del rey era una traidora. Su padre cuchicheaba algo con un consejero. Bien antes de dar por concluido este concilio y que las embajadas partan de regreso a sus hogares, ofreceré una gran cena en honor a los héroes del Concilio de las Edades. Con este anuncio del rey de los elfos, la reunión de la Sala de la Creación se dio por concluida y cada embajada se dirigió a sus aposentos para vestirse con sus mejores galas en el banquete de despedida. Fueron convocados a la puesta de sol. Cenaron en el exterior en un bosque al lado de la Avenida de los Reyes. Las mesas estaban debajo de enormes árboles con grandes espacios entre sí, ricamente decorados con guirnaldas llenas de luces de colores con tonos rosados y azulados. Las mesas del banquete tenían una distribución distinta a la de la primera cena. Había una gran mesa central con un atril y el resto de mesas alrededor suya. Como siempre, el chambelán indicó la colocación de cada invitado. Arian y Arras fueron situados junto a los reyes, pero no en la misma mesa, sino al frente de la mesa con atril. El resto de mercenarios fue situado en una mesa en la periferia del parque al lado de un estanque donde se reflejaban las 2 lunas. El rey Amistral se sentó en la mesa del atril junto a los héroes del Concilio de las Edades. Arian estaba sentada en la mesa de los reyes en el extremo de la izquierda al lado de Ferdinand y de Iria, su ayudante. Anenco rechazó la invitación a la cena. Tenía mucho que estudiar en la biblioteca. Para los elfos los mercenarios no se merecían un lugar de honor, les pagaban por un trabajo, pero no merecían ningún homenaje. Aunque si fuera una compañía formada solo por humanos y semielfos, seguramente estarían junto a los héroes del concilio. No era el mejor trato, pero decidieron que la última cena transcurriera en paz. Se tragaron su orgullo y disfrutaron lo máximo posible. La música era agradable y la comida exquisita. Tenían bebida, vinos afrutados, cerveza enana, agua de sabores, entrantes, ensaladas, sopas frías, canapés, carne asada de diferentes formas con miel, finas hierbas, salsa de tomate. Los mercenarios como siempre acapararon la comida y bebida, aunque esta vez era con un estrecho margen con respecto al resto de invitados ya que el ambiente era mucho más distendido que en la primera cena. Paulanna se quedó en la habitación sola sin cenar. No estaba invitada y tampoco tenía hambre. Era su última noche en su tierra natal. Una tierra en donde nunca había sido feliz.
pero que le había dado todo lo que tenía. La cena no se demoró mucho, ya que al día siguiente la mayoría de las embajadas tenían previsto partir muy temprano. La música paró para que sonaran los tambores, indicando que el rey Amistral tenía previsto hablar para clausurar el concilio. Gracias, reyes de Sanaris. Este concilio ha marcado un hito en la historia de Sanaris. Hemos olvidado nuestras diferencias y rencillas para intentar colaborar ante la gran amenaza que se cierne contra nosotros. Pero deseo que esta actitud de conciliación continúe una vez terminada la amenaza. Que esta crisis sea el inicio de una nueva era tan importante como la era de los dioses, donde todos juntos sentemos las bases para lograr una gran prosperidad de nuestros pueblos. Aplausos y más aplausos. El concilio de las edades era el principio de un nuevo intento para volver a una nueva edad de oro en Sanaris. El coro de la primera velada regresó para actuar de nuevo. Esta vez la canción era mucho más alegre, cantaban en elfo y las bailarinas danzaban al son de la música. La danza aumentó el ritmo como la de la canción hasta que la cascada de la creación se iluminó. Era una ofrenda a los dioses para que todos los miembros del concilio tuvieran un buen viaje de vuelta a sus hogares. Al acabar se retiraron hacia sus aposentos. Agnarok llegó a la altura de Paulanna, que estaba sentada en el jardín observando cómo recogían las mesas del banquete. Toma. El semiorco le ofrecía una serie de panecillos y un poco de carne fría y unos pastelillos de fruta. Paulanna estaba sorprendida ante el gesto del semiorco. Esta es tu última cena, disfruta y descansa. Mañana nos espera un día largo de marcha. La elfa degustó la inesperada cena para luego intentar dormir. Mañana partiría hacia un rumbo desconocido para ella. Al amanecer desayunaron. El gran chambelán les entregó una carta con las instrucciones de cómo reunirse dentro de 4 meses, aunque en el caso de existir novedades se pondrían en contacto con ellos. El propio Ferdinand acudiría a Almera para firmar el contrato con de Boeck y formalizar la contratación de los mercenarios para participar en la expedición del Concilio de las Edades. Una vez aclarados los matices y logradas todas las provisiones para el viaje, emprendieron la marcha. Esta vez no había prisa por moverse y fueron a pie en vez de a caballo, a pesar del ofrecimiento del rey de darles monturas para su viaje y una escolta de caballeros elfos. Cuando estaban a punto de salir de la frontera de su reino natal, la desterrada Paulanna giró la cabeza para contemplar por última vez la llanura del paraíso. En su cabeza pasó como una centella un presentimiento, que cuando ella regresara de nuevo a su tierra, solo sería para morir. Fue solo un segundo, pero se le erizó la espalda. Agnarok le dio un codazo para que reanudara la marcha. El grupo ya se había distanciado. Paulanna reaccionó y caminó rápidamente para dejar Baudalania para siempre. La marcha fue tranquila y sin apenas incidentes. Coincidieron con otras embajadas que acudían al mismo puerto para embarcar hacia sus reinos de origen. Cuando llegaron al puerto, descansaron un día en una posada. Allí se encontraron con la Brez que los esperaba. Había sido contratado por de Boeck a petición de Arian. Sus servicios eran frecuentemente utilizados por la compañía, sobre todo cuando Arian quería dirigirse hacia un destino en particular. Embarcaron y partieron inmediatamente rumbo a su destino. Al pasar los días, Agnarok se dio cuenta de que no se dirigían hacia Almera y se lo preguntó a Arian, quien sonrió. Tranquilo, Agnarok, nos dirigimos hacia Turkay Mac, para ver cómo van las cosas en el Gran Templo.